La película Rescatando al Soldado Ryan te golpea con un realismo impactante. Desde el principio hasta el final, te sientes como si estuvieras allí. Los nudos se retuercen en tu estómago, esperando que caiga la puerta de la lancha de desembarco. El agua fría llena tus botas mientras recorres las playas de Normandía y las ciudades bombardeadas de Francia. Puedes sentir la arena debajo de tus uñas y la sequedad del miedo en tu boca, mientras escuchas las balas zumbando junto a tu cabeza. En los segundos previos a la carga, los ojos de los soldados se vuelven y miran a la persona que es su líder. Un líder efectivo es aquel que ha creado respeto y construido un puente de confianza entre él y aquellos a quienes lidera antes de que comience la primera batalla. Los trabajos actuales en ocasiones se parecen más a una situación de combate que a cualquier otra cosa. Tu gente te sigue o ha desertado o se ha ido en la dirección opuesta. La gente de hoy quiere liderar, no está contenta de ser dirigida. Esta película muestra de forma clara lo que significa ser un líder, un alfa. Es una obra de arte fascinante, a veces horrible, pero completamente precisa. Los títulos de trabajo no convierten a una persona en líder. Los líderes primero deben pasar por el desafío con aquellos a quienes lideran, antes de ser aceptados como líderes. El liderazgo se trata de llevar a las personas a un destino al que no irían por sí mismas. Para llegar a ese destino, un líder debe soportar un bautismo de fuego. La persona debe probarse a sí misma primero. Hasta que demuestre su valía, no tendrá el respeto y la confianza de aquellos a quienes se supone que debe liderar. El título de líder no es algo que debes de colocarte tú. Como una corona, aquellos a quienes diriges la colocan sobre tu cabeza. La prueba suprema de liderazgo es la capacidad de encabezar a las personas en combate. No hay nada más aterrador que enfrentarse a la posibilidad de ser dado de baja en la guerra. No importa la situación, la guerra o la paz, el liderazgo auténtico y un claro sentido de propósito son los ingredientes clave que marcan la diferencia. El capitán John Miller se enfrentó a una misión casi imposible. Aún así dirigió un escuadrón de soldados para encontrar y traer al soldado Ryan de regreso a casa. El aspecto más fascinante de esta película fue la representación del liderazgo y el magnetismo entre los soldados, la misión y su capitán. Fue el capitán el que formó el pegamento que mantuvo unida a esa unidad. Mirando la película, usted puede ver 3 cambios o transiciones importantes en el estilo de dirigir del capitán Miller. Llamaremos a estos 3 cambios las caras de liderazgo. El nivel o forma más baja de liderazgo es el miedo. En la playa de Omaha, las órdenes eran directas y precisas, de vida o muerte. Haz lo que te digan porque hay poco tiempo para pensar. Cualquiera que haya estado en combate o en una situación traumática entiende que las personas no siempre actúan racionalmente en una crisis. Incluso el capitán se deslizó en una momentánea mirada de 1000 yardas cuando los estragos del combate se volvieron abrumadores. Las acciones se vuelven impulsadas por el instinto más potente, el de sobrevivir. Los líderes tienen que pensar, deben impulsarse y dar órdenes para el grupo. Lo que es bueno para el grupo debe pesar más que lo que es bueno para el individuo. Después de la invasión en la playa de Normandía, Miller recibió órdenes de reunir a un puñado de sus hombres para encontrar al soldado Ryan. Era una tarea de lo más difícil, pero Miller la aceptó sin dudarlo. El capitán Miller
tenía un efecto carismático en sus hombres, basado en la confianza y el respeto. Solo reveló lo suficiente sobre sí mismo para mantener la objetividad profesional. No podía permitirse hacer nada que pusiera en peligro la misión. Disfruté viendo cómo los soldados bromeaban sobre cuál era la carrera del capitán antes de la guerra. Sus tropas incluso comenzaron una apuesta para la persona que pudiera adivinar lo que hizo el capitán. Durante una de las escenas, incitaron al chico nuevo a preguntarle al capitán qué hace en su vida de civil. El capitán Miller lo tomó como una broma, pero no reveló el secreto. El liderazgo es un proceso siempre en desarrollo. Hay pocos, si es que hay alguno, líderes natos. El liderazgo es tanto una ciencia como una forma de arte, y los buenos líderes aprenden de sus errores. Las caras del miedo y el respeto solo pueden llevarte hasta cierto punto, lo que nos lleva al siguiente nivel. El nivel más alto de liderazgo es el de proporcionar propósito. El verdadero liderazgo progresa desde el miedo al respeto y finalmente al propósito. Durante una escena de la película podía sentir esa importante transición. A medida que el escuadrón se adentra más en territorio enemigo, la muerte y el estrés del combate comenzaron a pasar factura. Los hombres del capitán Miller empiezan a dudar de su líder y de sus órdenes. La realidad, el odio, el miedo y las leyes de la Convención de Ginebra desgarraron la mente de Miller y deshicieron la cohesión de sus hombres. A pesar de las vehementes objeciones de sus soldados, el capitán Miller libera al único soldado alemán superviviente del tiroteo en la colina. Desconocido para todos ellos, este mismo soldado alemán sería el que le quitaría la vida al capitán Miller al final de la película. Entonces ocurrió el enfrentamiento. Un soldado estadounidense decidió irse, desertar de la unidad. El dedo en el gatillo del sargento primero mantuvo la vida y la muerte en equilibrio mientras apuntaba con su pistola al soldado que se disponía a abandonar a sus camaradas. La vida y la muerte estuvieron en la balanza, por lo que pareció una eternidad hasta que el capitán habló. Les contó el secreto, lo que hizo antes de la guerra. Él es profesor de escuela. Silencio total. Usted puede sentir la presión explosiva evaporarse. El sargento primero bajó su arma. El soldado, que segundos atrás quería desertar de su unidad, ahora comprendía el propósito de la misión. Él también se vio a sí mismo como parte integral de la operación. Los hombres ya no necesitaban ni dependían del liderazgo del capitán. Los soldados estaban una vez más en el mismo lado, unidos en su perspectiva. Tenían un propósito. Hubo una alineación completa entre lo que tenían que hacer y cómo podría marcar una diferencia en su mundo. Cada unidad del ejército tiene una bandera llamada guión. Cada guión de unidad tiene su propio diseño y color únicos. El desafío que enfrentan todos los líderes hoy en día es crear su propio guión, basado en la cara del propósito. Para la mayoría de las personas hoy en día, el solo hecho de tener un trabajo no es suficiente. Un trabajo es una obligación con un cheque de pago adjunto. Crear un propósito en el trabajo es muy diferente. Requiere liderazgo. Las personas no darán todo hasta que vean la conexión entre lo que hacen y cómo lo ven marcando una diferencia en el mundo. Debe existir una conexión entre lo que la gente valora y lo que está haciendo. Es la conexión psicológica entre nuestras almas, nuestros corazones
y lo que hacemos. Con suerte, ninguno de nosotros tendrá que enfrentarse de nuevo a los horrores del combate, y doy las gracias a los que lo han hecho. Pero seamos siempre conscientes, es el liderazgo lo que marca una diferencia excepcional en la guerra o en la paz.